Escoliosis, tips para poder detectarla en casa. Cuando uno empieza a hablar de escoliosis se imagina un montón de cosas traumáticas y no tiene que ser así. La escoliosis, por definición, es la desviación de la columna vertebral hacia los laterales. Si ves una persona de espalda, la tenés parada, su columna tiene que estar derecha. Cuando tiene una inclinación lateral se denomina escoliosis. Obviamente que de acuerdo a su severidad, de acuerdo a sus grados de curva, es su severidad. Pero también sepamos algo. Tiene muchas causas, por eso digo que es una condición que adopta la columna vertebral y no es una enfermedad. Por ejemplo, hay causas como las neuromusculares, causas que tienen que ver con una alteración del sistema nervioso central, causas genéticas, por ejemplo, una vértebra que no se terminó de desarrollar y que generó una cuña, y este acuñamiento de la vértebra hace que la columna en general tenga que adoptar esta postura escoliótica para poder equilibrarse. También hay causas mucho más importantes, como por ejemplo tumores, o la más común, que es la escoliosis de origen idiopático. Es decir, no se sabe el origen, no se sabe la causa que la genera. Entonces, es muy importante sobre todo para nuestros hijos, para nuestras hijas, poder detectar a tiempo este problema. Si lo detectamos a tiempo, podemos corregirlo, podemos retrasar el avance también. Entonces, te voy a dejar algunos tips para que puedas hacer en tu casa y puedas evaluar de forma casera a tu hijo o a tu hija, y si tiene algún problema puedas charlarlo con su pediatra, con su profesional de confianza, ¿bien? Para poder tomar riendas en el asunto. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente: lo vas a parar, te vas a parar detrás, vas a colocar las manos en sus caderas y vas a ver si hay una cadera más alta que la otra. Vas a hacer lo mismo en los hombros y vas a ver si hay uno más alto que el otro, y en su cabeza vas a ver si la tiene inclinada hacia un lado o hacia el otro. Después le vas a pedir que, parado también, se doble hacia adelante como si se quisiera tocar los pies, y vas a ver si tiene alguna desviación en el tronco, si se ve más rotado hacia un lado o hacia el otro, o si no. Si ves alguna alteración de estas, no dejes de consultar al profesional, porque es importante que se haga un chequeo. Si son en edades tempranas, mucho mejor, porque tenemos muchísimo más potencial de recuperar esa columna. Y recordad que la columna de los niños es muy importante tenerla sana para que tengan un crecimiento óptimo. Hola, hoy vamos a hablar sobre los extremos de la alimentación. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, un poco del tema de hoy es hablar sobre los extremos que tiene la gente hoy en día y se ven muy marcados. Hay un grupo de personas que por lo general a veces son súper saludables, que todo lo que consumen es orgánico, que todo lo que consumen es de dietética, o que muchas veces y por lo general van mucho a la verdulería, o si van al súper tratan de buscar lo más saludable. Y hay gente que es el otro costado, que es todo ultra procesado. Los snacks, el tema de consumo de aderezos, también el consumo de no frutas y no verduras, pero papas fritas, o utilizar los alimentos y fritarlos para hacer alguna croqueta y demás, siempre está, es como mucha grasa. Entonces, la pregunta es, ¿son buenos los extremos? No, como todo en la vida, los extremos no son buenos y hay que tratar de encontrar un punto medio. Yo lo que recomiendo siempre es tratar de llevar una alimentación balanceada. No dejo de decirles que no coman algo ultraprocesado, porque hasta yo también como algo ultraprocesado. Entonces, si bien podemos comer un alfajor en una tarde y a la mañana comer una fruta, o al mediodía comer una hamburguesa con papas fritas, sí, una hamburguesa completa, y a la noche algunos fideos o alguna ensalada, no hay problema. La idea es que tratemos de no ser estos extremos, porque del lado súper saludable comemos de todo, somos como está todo muy dietético, demasiado pongo semilla, arroz maní y demás, y no está bueno porque nos vamos al extremo súper saludable donde todo tiene que ser extremadamente limpio y bueno, y eso puede llevarnos, o sea, estas cosas nos llevan a después un trastorno alimentario, que denominado en términos técnicos pasaríamos a una vigorexia si nos metemos en un tema súper saludable y si encima le sumamos que hacemos actividad física, pero comemos después una ensaladita de lechuga y tomate.
Y en el caso del ultraprocesado, donde come por demás de excesos, donde el almuerzo es una hamburguesa con papas fritas, a la noche es pizza, tomamos cerveza o algún otro tipo de bebida alcohólica y después le sumamos que a la tarde comimos chocolate, o comimos helado o comimos medialunas y tomamos café y demás, tampoco nos lleva. En este caso tenemos otro trastorno alimentario que puede ser sobrepeso, obesidad o trastornos de atracón, donde entonces comemos todo eso y después nos sentimos mal, sentimos esa suerte de culpa. Entonces, la idea no es sentir ninguna de las dos formas, porque ninguna de las dos formas está bien. Entonces, en el medio, tratar de llevar una alimentación equilibrada. Podemos levantarnos, comer 2 medialunas con un café con leche, sí. Después al mediodía tratar de comer algo medianamente normal, como una ensalada o alguna porción de carne con verduras. A la tarde, si ya comimos medialunas, tratar de comer una tostada o algún yogur con frutas o algún licuado con alguna galletita. Y a la noche, si comimos bien al mediodía, normalmente podemos comer pastas, podemos comer pizza, podemos comer empanadas. Siempre controlen la porción. Traten de no ser demasiado tampoco súper extremistas con la porción, pero traten de llevar un orden. Pueden consultarme por las redes sociales. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar acerca de los CDRs. ¿Vas a invertir tus ahorros? Hablemos de los CDRs. Es sumamente importante contar con una buena planificación fiscal antes de comenzar a invertir para poder determinar los impuestos en el periodo fiscal correspondiente. Por supuesto, no es lo único a tener en cuenta. Es solo un aspecto más a valorar a la hora de invertir o a tomar decisiones sobre lo que ya tengo invertido. Las restricciones en el mercado cambiario en el último tiempo hizo que las personas que ahorraban en dólares tuvieran que buscar otras opciones para que su dinero no se desvalorice con el efecto de la inflación. Uno de los instrumentos más usados fueron los CDR, que son acciones extranjeras que cotizan en Argentina a través de certificados. Lo atractivo de esta inversión es que podemos adquirirlos con pesos, pero nuestra inversión está dolarizada. Con respecto a la parte impositiva, los CDRs están grabados en bienes personales y en el impuesto a las ganancias solo los dividendos recibidos, no así el resultado por la enajenación. Y esa es la ventaja que tienen los CDRs comparados a adquirir acciones extranjeras. ¿Significa que inevitablemente voy a tener que pagar bienes personales por tener CDR? No. Recordemos que bienes personales es un impuesto que se aplica a los bienes situados en el país y en el exterior al 31 de diciembre de cada año. Así que primeramente, para que tengas que pagar bienes personales, tendrías que tener al 31 de diciembre los CDRs en tu cartera. Por ejemplo, si durante el año compraste CDRs, pero antes del 31 de diciembre los vendiste, en este caso no tenés que pagar bienes personales por eso. Y además, este impuesto establece un mínimo a partir del cual se aplica el impuesto. Solo si superás ese mínimo vas a empezar a pagar. Si te quedaron dudas, comunícate con nuestro estudio a través de nuestras redes sociales. Vamos a hablar del famoso juanete. La semana pasada habíamos empezado a hablar sobre el juanete o hallux valgus. Habíamos dicho que tenemos 4 características distintas a lo que se venía haciendo hasta ahora con respecto a la cirugía, que hacemos una cirugía mini invasiva, como se llama. En lugar de realizar una incisión amplia, hacemos 3 pequeñas incisiones para poder corregir esta afección, que es una cirugía en la cual hay poco dolor posoperatorio, porque las incisiones son pequeñas y además porque no colocamos ningún tipo de implantes. Y lo más novedoso también puede ser que permitimos la deambulación inmediata, es decir, se opera hoy
y camina hoy. Eso sí, operamos de a un solo pie porque permitimos que el otro pie funcione como muleta biológica, permite que la persona camine sin tanto problema como si le operáramos los dos. Y bueno, esta es una técnica que hace unos 15 años empezamos a realizar acá en la ciudad de Rosario. Lo primero que pasó fue que Córdoba fue la pionera, el doctor Sánchez Pulgar en la ciudad de Córdoba trajo esta técnica y la llevó a varias partes de la República. No todos los cirujanos traumatológicos realizan esta técnica, nosotros consideramos que es muy importante porque el dolor posoperatorio es mínimo. Por supuesto que el dolor tiene que ver también con el umbral del dolor de cada persona. Hay gente que tiene un umbral del dolor muy bajo y cualquier cosa le provoca dolor. Pero hay gente que no necesita ni siquiera analgésicos en el posoperatorio. Pero además de hallux valgus o juanete se pueden operar los dedos en martillo, se pueden operar la fascitis plantar, se pueden operar un montón de otras alteraciones, todo a nivel mini-invasivo. Y ustedes preguntarán cómo se hace. Bueno, a través de ese pequeño agujerito se pasa con un torno una pequeña fresa de unos 2 milímetros que en principio desgasta lo que está de más en la parte interna del pie, en la parte medial del cuerpo. Luego corta el hueso, hace una osteotomía, provocamos una fractura guiada para poder corregir la deformidad desde el punto de vista óseo, desde el punto de vista del brazo de palanca. Una vez corregido esa deformidad, nosotros mantenemos la corrección que logramos a través de vendajes que primero hacemos en el quirófano y después vamos cambiando semanalmente en nuestro consultorio. Tenemos un montón de testimonios de pacientes que han querido decirlo porque realmente como se conoce poco esta técnica y el que no conoce generalmente tiene temor a lo que no conoce, entonces hemos pedido un montón de testimonios que, digamos, ocasionalmente podemos llegar a pasar a través de este micro. La cirugía del pie, como les dije, tiende a ser correctiva en cuanto a su alineación, tiende a ser mini invasiva por todas las ventajas que ya hemos descrito. La cirugía del pie es muy importante porque nosotros, los seres humanos, somos los únicos animales que nos desplazamos en dos patas. Y este desplazamiento en dos patas se tiene que hacer con una base sólida, con una base estable. No digo perfecta porque los seres humanos no somos perfectos, pero con una buena base. ¿Para qué? Para poder estar bien en el resto de nuestra vida o de nuestra postura. Recuerden nuestras redes, todas Alinea tu Pie, nuestra página web alineatupie.com.ar y también estamos en la calle Santa Fe 2461, donde está el consultorio SEMPES. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la fractura de antebrazo de las razas Toy. Muy buenos días para todos, mi nombre es Carlos Balbi, soy médico veterinario y hoy vamos a charlar sobre un caso bastante frecuente que es la fractura de antebrazo de las razas Toy. Todos aquellos que hemos tenido perritos chiquitos sabemos que es muy común que sus huesitos son muy delicados y que les gusta saltar y caerse de dos brazos o saltar una silla de todos lados, y esto es cuando caen con una manito antes que la otra. Es muy común que sufran una fractura un poquito antes del carpo, que es la muñeca, un poquito antes en el antebrazo, dejando un pequeño fragmento distal produciendo una fracturita justo antes de la muñeca. Esto es un clásico debido a que esa raza tiene unos huesitos muy finitos, muy chiquitos, que realmente no se aguantan cuando le cae el cuerpo encima y de esa manera se produce la fractura en ese lugar. También siempre lo comparamos con la raza Dachshund, que es salchicha, es muy conocido, que también es raza chica, pero tiene otro tipo de hueso. Un animal es más grueso, más pesado y más fuerte, mucho más fuerte. Todos los canichitos, malteses, bichón, tienen un tipo de huesito mucho más finito y más delicado, los Yorkshire, y es muy común que suceda este cuadro. Hoy tenemos un ejemplar que jugando con los nietos se ha caído de la silla y se quebró su antebrazo. Este gordito tiene 8 meses, está en crecimientos todavía, pero se ha producido una fractura simple en el tercio distal del antebrazo que acá les voy a mostrar. Acá tenemos la radiografía, este es el codo, esta es la muñeca.
la manito y acá se nota claramente cómo está fracturado. Si este animal se hubiese quebrado más temprano, si era a los 2 meses, 3, 4, 5 meses, la fractura se produce una fractura en tallo verde, como es un cachorrito que todavía falta calcificar sus huesos. Entonces sus huesos son mucho más flexibles, se quiebra de esta manera y no se desarma. En cambio acá ya tenemos los dos cabos bien fracturados, se quiebra comúnmente y quedan separados, lo que le produce un movimiento muy suelto, sin control de la fractura hacia la punta del miembro. Al moverse duele y potencialmente podría lastimar algún vaso sanguíneo y paquete báculo nervioso que corre pegado al hueso. Entonces es muy importante, si esto sucede, que hagamos un vendaje, se llama vendaje Robert John, lo pueden googlear, es un vendaje básico para inmovilizar la zona y proteger ese bracito contra el pecho, o directamente hacer un vendaje de la punta de los dedos hasta la punta del hombro y trasladarlo de esa manera a la veterinaria. Este animalito, aunque pesa muy poquito y es jovencito, fue realizado la cirugía con tutores externos bilaterales, porque es una cirugía bastante complicadita al dejar un fragmento distal muy chiquitito. Todo este diámetro del hueso del radio no llega a 1 centímetro de diámetro, así que imagínense que para esta fractura se utilizó clavitos de Steinmann de 1 milímetro y se tiene que poner 2 o 3 en el fragmento distal y 2 o 3 en el fragmento proximal. El proximal nos quedan unos 6-7 centímetros para poder distribuir los 3, pero en el distal tiene 1,5 centímetros o 2 centímetros. Si yo le coloco 3 clavitos ahí, lo termino rompiendo yo al huesito. Entonces se le sacan huesitos, pero se pone uno transfixiante que atraviese bilateral y se asegura con uno de un unilateral pero oblicuo. De esa manera se fija y se asegura la inmovilización del fragmento distal. Esto inmovilizado durante 20 días con el cachorrito a esta edad, con el poder de crecimiento y regeneración que tiene a esta edad, va a ser más que suficiente para que esa fractura pueda resolver. Entonces, luego de la cirugía, que en este caso la cirugía, otras fracturas se pueden resolver con yeso, otras con placas y tornillos, y diferentes tipos de cirugía llevan diferentes soluciones. Lo más importante después de la cirugía es el reposo absoluto que hay que hacerle a estos chiquitines que son como chicos corriendo por la casa. Es un chico, tiene 8 meses, es muy difícil tenerlo quieto, así que siempre conviene acomodar un corralito, una jaulita en casa, porque realmente son 20 días, pero el animal es muy difícil tenerlo quieto y es muy importante que esté en reposo. Cuando nosotros nos fracturamos nos dice tener 20 días el brazo cruzado en el pecho y no lo uses, y es facilísimo, pero el animal no te entiende, en 4 o 5 días ya no va a tener más dolor y va a empezar a usarlo y va a tener micros movimientos, entonces esa fractura se va a empezar a complicar. Entonces, muy importante, si bien llevar el diagnóstico, que lo hacemos con una radiografía, la evaluación clínica, la radiografía, hacemos la resolución del método que sea, en este caso fue cirugía, y luego el reposo absoluto es muy pero muy importante para que eso quede bien. Así que espero que les haya gustado el caso de hoy, les dejo un saludo y nos vemos en el próximo programa. Hola, hoy vamos a hablar sobre los seguros de hogar y de incendio. Hoy les quería hablar un poquito sobre los seguros de hogar y los de comercio, los seguros de incendio, ya sea combinados o básicamente de incendio. Hay muchas cuestiones a tener en cuenta y muchas veces la gente descree de este tipo de coberturas por malas experiencias que hayan tenido en el pasado. Es muy importante, ya sea en este tipo de coberturas como en otras, siempre contar con el asesoramiento de un productor asesor de seguros matriculado. Los productores nos capacitamos año a año y vamos aprendiendo de los cambios que se van haciendo y siempre vamos a tratar de ofrecerle al cliente la mejor opción de acuerdo a su situación. No pasa siempre esto cuando los seguros son contratados a través del banco o en una tienda, que simplemente nos dicen, bueno, con lo que compraste por 300 pesos más o te llevas un seguro para tu casa, ¿te interesa? Bueno, sí, firma acá, listo, ya lo tenés. Y en el momento que ocurre
un siniestro, si es que ocurre, no, pero esto no te lo cubre, no, pero esto no estaba. Ahí lo que falló fue el asesoramiento. En cuanto a los seguros de hogar y a los seguros de comercio, es muy importante tener en cuenta cómo son las coberturas, sobre todo porque básicamente la cobertura de incendio, que es la cobertura principal, es lo que se denomina en seguros, es una cobertura a prorrata. ¿Qué significa prorrata? Que si yo contrato, por ejemplo, para hacerlo sencillo, un seguro contra incendios por 1 millón de pesos, se me incendia la mitad de mi casa o la mitad de mi negocio. Viene el perito de la compañía, viene el inspector, me dice, bueno, está bien, se te incendió la mitad, esta casa cuesta levantarla toda de nuevo 2 millones. Se te incendió la mitad, esto va a costar 1 millón de pesos. Entonces yo que digo, genial, tengo 1 millón de pesos en incendio en mi póliza. No, señora, me va a decir el inspector, usted tiene 1 millón de pesos, pero su casa valía 2 millones. Usted tenía un seguro por el 50% de lo que valía su propiedad, entonces de ese millón nosotros le vamos a pagar la mitad, porque usted tenía un seguro contratado por la mitad. Eso generalmente la gente lo desconoce y solo se guía por decir, no, en este lugar me lo ofrecieron a 300, en este a 600, no, me quedo con este que a 300, que total me cubre lo mismo. Y hay grandes diferencias. Esa es una de las diferencias más importantes que muchas veces se desconoce. Otra cuestión también muy importante es el tema de que nos cubra, que tenga cobertura contra rayo y explosión con los electrodomésticos. Es decir, que caiga un rayo y que esté amparado el electrodoméstico que se quemó. Pero también, porque esa básicamente estaría en casi todas las coberturas, también es importante que estén amparadas las subidas y bajadas de tensión, que tenemos muchas en nuestra zona y no siempre están amparadas. También es importante el tema de todo riesgo en los electrodomésticos, sobre todo en estas épocas que trabajamos mucho desde casa, la computadora que la usan los chicos para la escuela, que la usan los padres para trabajar. Hoy en día es imprescindible tener una compu en casa y al usarla los chicos también y los grandes, nos pasa con el café, con el mate, que se nos vuelque en la computadora, 1000 cosas que nos pueden pasar. Es importante tener el todo riesgo electrodomésticos. Y en el caso de los comercios también es muy importante tener en cuenta los cambios y las variaciones que se vayan haciendo, ya sea en cuanto a cartelería, en cuanto a mercadería, lo mismo en casa, cuando compramos un electrodoméstico nuevo. Todo eso lo debemos ir informando a nuestro productor de seguros o a quien nos maneje la póliza. Siempre decimos que lo ideal es con un productor, porque si lo tenemos con un banco o con una tienda, nos van a derivar a llamar al 0800, llama acá, llama allá, es bastante más complejo. Por eso lo que decimos siempre, para cualquier tipo de cobertura, siempre es más seguro con un productor asesor de seguros.